1000 personas de más de y es para Dios. Tu evangelio de Marcos, pero si el capítulo junto actitud de la palabra, se enfrenta a una tormenta, se encuentra para compartir lo que se encuentra, no reclama lo en vamos dice de manera que por tocar la Espíritu a la multitud mar para vamos ahí en 21 para los 5 principales con las años padecía, ha sufrido que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque eres un Dios de misericordia, Señor. Gracias porque eres un Dios que entre una gran multitud tú tienes tus ojos puestos sobre nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia y tu gracia en nuestra vida. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Háblanos en tu palabra, que tu palabra sea la que nos hable, nos revele tu corazón, tu anhelo, tu deseo, Señor. Que nos revele tus planes, Padre, y que podamos entender, Señor, tu propósito en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Esta es una historia dentro de la historia. Hoy estamos viendo, hay dos historias en este pasaje. Una historia que es la hija de Jairo, que estábamos leyendo ahorita, que está enferma. Pero dentro de esa historia se encuentra una segunda historia. Esta historia no es menos importante que la primera por estar en medio de la otra, pero para mí yo creo que es necesario tomar un tiempo para estudiar esta historia, y la próxima semana veremos la siguiente. Es una historia impresionante de una mujer que estaba viviendo algo diferente
a muchas de las mujeres de la tierra. Una mujer que estaba viviendo algo específico, especial, que quizás se sentía de una forma angustiada o desechada por algunas situaciones que estaba viviendo, pero aún dentro de su situación, Jesús, nuestro Señor, tenía la mirada puesta en ella y una atención especial sobre su vida. Encontramos primeramente a una mujer atribulada. En el verso 25 vemos que tenía una enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? Tenía flujo de sangre. Verso 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Flujo de sangre es una hemorragia crítica interna de esta persona. Posiblemente pudo ser causada por algún tumor, posiblemente pudo ser causada por alguna otra enfermedad, no especifica bien, pero era un problema que la estaba acosando, no por un mes, no por 2 meses, no por un año. Ella tenía 12 años con esta situación. Ella tenía 12 años con esta enfermedad. Imagínate la situación de esta mujer. Imagínate la condición de esta mujer. Era una mujer que tenía una enfermedad constante. 12 años de hemorragia continua que nada la podía detener. 12 años de hemorragia continua que con nada podía solucionar su problema, que nada podía atender a su necesidad. Era una situación realmente fuerte. Dice en el versículo número 26. En el 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho. Era una persona que tenía un dolor constante en su cuerpo. Era una persona que estaba padeciendo constantemente, estaba sufriendo constantemente, estaba doliéndose mucho. Como dice aquí, había sufrido mucho, había sufrido físicamente. Imagínate la situación, tenía dolores constantes por 12 años, pérdida de sangre, calambres quizá menstruales, cólicos en la parte baja del abdomen, dolor de la espalda baja, náuseas, dolores de cabeza, malestar estomacal, hinchazón, fatiga y otra serie de situaciones constantes. No por un día, no por una semana, sino por 12 años continuos. Ella, su situación no nada más era un problema físico, sino su condición era también un problema social o un problema ceremonial. Ella no nada más estaba sufriendo una enfermedad que a lo mejor pudiera ser abrigada o abrazada por su familia. Cuando nosotros nos sentimos mal, cuando estamos enfrentando alguna dolencia, los hombres cuando estamos pasando alguna gripita o gripón para nosotros, porque es algo muy fuerte, queremos que nuestra esposa venga y nos abrace, nos apapache, nos atienda, nos cuide, ¿no? Esta mujer estaba viviendo algo totalmente diferente. Esta mujer estaba viviendo, aparte de su enfermedad física, estaba viviendo un abandono social. ¿Por qué? Era una humillación constante. Levítico capítulo número 15, verso 19 nos habla y dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Esta era para una mujer que tuviera su periodo menstrual normal. Esos 7 días tenía que estar apartada, no podía tener ese contacto con alguna persona. Cualquiera que la tocara sería inmundo hasta la noche. Es lo que nos dice en el versículo 19. Pero en el verso 25 dice: y la mujer, cuando sufriera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Ella no estaba pasando solamente un tiempo, una semana o algo normal como pudiera pasar a alguna mujer. Ella estaba enfrentando un problema realmente serio, realmente grave, realmente estaba afligiendo su vida, estaba angustiando su vida por 12 años continuos. Esta mujer estaba siendo excluida de la sociedad. Esta mujer no tenía contacto con nadie, porque aquel que la tocara iba a quedar inmundo. Ella no podía acercarse a ni una sola persona, porque aquella persona con la que tuviera contacto iba a ser inmunda sacrificialmente o ceremonialmente, perdón. Esta mujer no tenía contacto con su familia, no podía visitar el templo, no podía acercarse al templo. ¿Por qué? Porque estaba pasando por esa situación que la convertía en una persona ceremonialmente impura. Su situación no era nada más una enfermedad física, su situación era una enfermedad social también. Ponte en el lugar de esta mujer y estaba totalmente afligida su vida, estaba angustiada su vida, estaba totalmente desesperada. Era una enfermedad constante.
Tenía también una desesperanza. Nadie la podía ayudar. No tenía una oportunidad de esperanza, no podía contar con la ayuda de nadie, no podía hacer absolutamente nada, no había una respuesta a su situación. Si vemos en el verso número 26 de ahí de Marcos, capítulo número 5, verso 26, dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Qué interesante, pero repite y enfatiza: había sufrido mucho de muchos médicos. Los médicos, en lugar de brindarle una ayuda, un apoyo, un consuelo a su vida, lo que le habían brindado era un sufrimiento. Y no nada más un médico, sino muchos médicos la habían atendido y la habían causado simplemente sufrimiento. Había sufrido mucho. En esos días era costumbre visitar a un médico, pero también visitaban a otros médicos esperando una diferente atención o respuesta a su necesidad. Pero al visitar diferentes médicos, no nada más visitaban los médicos, sino que ellos les recomendaban diferentes tratamientos o medicinas o medicamentos. Muchos de esos medicamentos no eran compatibles entre sí. Entonces, en lugar de ayudar a la condición de la mujer, lo que hacían era que empeoraba la situación de la mujer. No había una solución. Había visitado tantos médicos. Es más, no nada más eso. Los tratamientos que tenían ellos pues eran inútiles. Lucas, el doctor Lucas, nos enseña ahí en Lucas capítulo 8, 43. Dice que su condición era incurable. No había forma de solucionar su situación. No había forma de responder de atender a esa necesidad que tenía en su cuerpo. Muchos de los médicos se contradecían, quizá muchos eran abusivos, muchos daban tratamientos simplemente para extraerlos, sacarle el dinero. Y lo que hacían era que empeoraban la condición del paciente. Dice aquí: había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Si tenía una riqueza, si tenía algún recurso, algún dinero ahorrado, si tenía su capacidad económica, había gastado todo. Ya no había esperanza en esta mujer. Estaba desesperanzada, nadie le podía ayudar, nada había aprovechado. Lo había intentado todo, pero nada, dice ahí literalmente, había aprovechado. Era una situación realmente difícil la que estaba viviendo esta mujer. Una mujer atribulada, con esa enfermedad, con esa desesperanza, pero también tenía una frustración. Dice en el verso 26: nada había aprovechado, antes le iba peor. No nada más iba con los médicos, no nada más era apartada de la sociedad, no nada más estaba pasando por un problema físico, no nada más había gastado todo su dinero para buscar una solución a su enfermedad, no nada más estaba invirtiendo y visitando, invirtiendo tiempo, viajando quizá de un lugar a otro para visitar y escuchar diferentes respuestas. No nada más estaba invirtiendo de ella, de lo suyo físico, emocional, sino también sus recursos, pero nada le había ayudado. Aún le iba peor. ¿Cuántos nos hemos sentido en ocasiones así? Invertimos lo que tenemos, nos esforzamos por salir adelante, hacemos el esfuerzo para que nuestra familia cambie, para que nuestra condición cambie, para que nuestro futuro pueda cambiar. Pero entre más nos esforzamos, vamos de un lugar, vamos a otro, escuchamos: no, si haces aquello vas a estar mejor, no, si haces aquello otro, y empezamos a escuchar diferentes voces. Invertimos todo lo que tenemos, pero nada nos ayuda. Antes, en ocasiones, hasta nos va peor. La medicina no le podía ayudar, el dinero no le podía ayudar, ya no tenía ni cómo esforzarse, ya no tenía ni cómo extenderse a lo que estaba delante. Su futuro era un futuro totalmente desalentador. Era un futuro sin esperanza, era un futuro sin una meta que conseguir, un objetivo que trazar. Ella no podía imaginarse en la mañana despertar e ir a visitar a sus hijos, ir a despertar a sus hijos. Ella no podía tener contacto con ellos. Ella no tenía la oportunidad de pensar en lo que iba a hacer de trabajo, en lo que iba a invertir, en lo que iba a avanzar en su vida, cómo iba a ser su relación en su casa, porque no tenía absolutamente nada. Estaba desesperanzada, estaba frustrada, estaba enferma, sin solución. Entonces encontramos una mujer en enfermedad, pero también encontramos a una mujer
que fue sanada. No nada más estaba esa desesperanza, sino también había una solución en su vida. Y eso es cuando nos da un descanso en nuestro corazón. Hermano, no todo está perdido, aún hay esperanza en nuestra vida. Aun cuando aparentemente todo esté yendo mal y esté empeorando nuestra condición, aún hay esperanza. Y esa esperanza viene en el verso 27. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Su nueva esperanza, ¿cuál fue? Oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, algo brilló en su corazón, algo se despertó en su corazón. Cuando escuchó hablar de Jesús, quitó todo lo que había pasado por esos 12 años anteriores y dijo: aquí hay una esperanza, aquí hay solución a mi vida, aquí hay algo diferente. Escuchó hablar de Jesús y todo fue cambiado. Oyó hablar de Jesús y creyó a lo que le dijeron de Cristo. Oyó hablar de Jesús y esa fe brotó en su corazón. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchó hablar de Jesús, esa fe vino y brotó en su corazón y movió sus pensamientos, movió sus emociones y tomó una decisión conforme a esa fe que ella había obtenido. Por esto, hermanos, es importante que podamos compartir de Jesucristo. Es importante que podamos llevar las buenas nuevas. Usted no sabe qué está pasando su vecino. Usted no sabe qué está pasando su familiar. Aparentemente se ven bien, aparentemente se ven exitosos, aparentemente se ven que están prosperando en todas las cosas, pero usted no sabe el interior y las pruebas y las luchas y las situaciones que están pasando las personas que están a su alrededor. Ella, cuando oyó hablar del evangelio, cuando oyó hablar de Jesús, brotó esa fe que transforma, esa fe que sana, esa fe que libera, esa fe que restaura, esa fe que renueva. Eso es lo que hizo el Señor en su corazón. Es importante que compartamos la palabra. Quizá hay personas que conocemos que tienen años sufriendo. Les comentaba la otra vez que cuando yo estaba en la preparatoria, yo me juntaba con un amigo, súper amigo, con el cual nos íbamos y nos comíamos los tacos de la esquina juntos. Nos íbamos a las maquinitas de la otra esquina y jugábamos juntos. Él disparaba, yo aventaba las bombitas. Y teníamos esa relación de amistad y andábamos siempre juntos. Y ya, dejé de verlo, nos graduamos. El tiempo de la preparatoria, cuando salí de la preparatoria, fue mi peor tiempo como mundano. Hasta que llegué a la universidad y me convertí, conocí al Señor a los 18 años de edad. De la preparatoria a cuando conocí al Señor fue mi peor tiempo. 2 años creo que fueron más o menos en que viví esa situación. Y ya, conocí al Señor, el Señor me restaura, me transforma, me perdona, me renueva. Años después me topo a mi amigo y me dice: ¿cómo estás? Yo bien. Sí, le digo: ¿qué has hecho? No, pues el Señor me alcanzó y me transformó. ¿En serio eres cristiano? Yo: sí, soy cristiano. Yo también. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la prepa? Yo era de la iglesia, yo organizaba cosas en la iglesia. Yo trabajaba con los jóvenes. ¿Sabes cómo me sentí? Frustradísimo. ¿Por qué no me dijiste? Me hubieras librado de tantos problemas. ¿Por qué ese tiempo ahora fue el peor que viví? ¿Por qué no me compartiste la palabra? Me hubieras invitado, porque eras mi amigo. ¿Estás conmigo? Si tú me hubieras dicho, yo hubiera ido contigo si íbamos a las maquinitas, que no fuera contigo ahí. Si tú me hubieras invitado, yo te hubiera creído. ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor que conocemos y que ni se han dado cuenta que somos cristianos? Espero que no haya nadie, hermano, y que todos se den cuenta que usted es un hijo, una hija del Señor. Usted no sabe qué está pasando esa persona. Yo estaba pasando por un tiempo de prueba muy difícil también. En las noches lloraba triste, angustiado, pensando que nadie me iba a amar, que nadie se iba a fijar en mí. Y mi mamá me decía: pero yo te amo, mijo. Y le decía: pues qué padre, mamá, gracias, ¿no? Pero necesitaba esa afirmación también, ¿no? Cuando llegué a conocer al Señor, lo primero que escuché es que Jesús me amaba. Y dije: gracias, Señor. Y algo brotó en mi corazón. Esta mujer, esta persona,
No dice quién fue, pero cuando oyó hablar de Jesús, cuando alguien le dijo de Jesús, Jesús sana, Jesús restaura, hay una oportunidad para tu vida. Mira, ese Jesús que está ahí, Él puede sanarte. Cuando oyó hablar de Jesús, ella tomó una decisión. Dice la palabra, vino por detrás entre la multitud. Si recordamos que la mujer estaba ceremonialmente impura. Si ella se acercaba y tocaba a una persona, quizá podía arriesgar su vida hasta que fuera lapidada o apedreada, iba a morir. Ella estaba arriesgando su vida al ver a Jesús y al ver una multitud. No eran unos 10, unos 15, realmente era una multitud, que dice el capítulo número 3, que venían de todos los alrededores. Venían de Jerusalén, de Galilea, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro, de Sidón. De todos lados venían a escuchar a Jesús. Cuando ella ve a toda la multitud y ve a Jesús en medio, ella sabía que si se acercaba al Señor podía ser apedreada y podía morir. Pero ella se acercó, vino por detrás entre la multitud. Si vemos el capítulo número 5, unos versículos anteriores que acabamos de leer ahorita, dice que había otra persona que estaba con Jesús. ¿Te acuerdas? Dice en el versículo número 22: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, Jairo, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Verso 24: entonces fue pues con él y le seguía una gran multitud. Iba Jesús con Jairo, de los principales de la sinagoga, de las personas más importantes de la ciudad. Iba Jesús con él caminando, iban rumbo a su casa porque su hija estaba muriendo. Y venía atrás esta muchacha que nadie la quería ni acercarse a ella ni tocar. Era una persona totalmente desconocida con una prueba realmente difícil. Aunque estaba el principal de la sinagoga, una persona importante, y estaba una persona totalmente desconocida y no importante para la sociedad, cada uno es importante para Dios. Usted es importante para Dios, hermano. Cada uno de nosotros, no importa cómo se siente, no importa lo que usted piense, cada uno es importante para el Señor. Ella no se consideraba digna ni de estar enfrente del Señor. Por eso llegó por la espalda. Era una persona rechazada. Quizá Jairo era una persona que podía caminar a un lado de Jesús, pero ella decía: yo no puedo ni acercarme por el frente. Yo no soy digna de esto. Esa multitud lo seguía, lo rodeaba, lo aprisionaba. Y dijo: cuando yo hablar de Jesús, vino por atrás entre la multitud y tocó su manto. Y tocó su ¿qué? Su manto. Ella creyó y se atrevió a hacerlo. Ella dijo: si hago esto, verso 28, tenía una nueva esperanza, estaba Jesús, tenía una nueva fe. Si tan solo tocare su manto, seré salva, dice el verso 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. No quiero tocarlo a él, no quiero molestarlo, no quiero irme a sus pies, no quiero hacer absolutamente. Si fuera por atrás y siquiera tocar al borde de su manto, yo sé que voy a ser salva, yo sé que voy a ser restaurada, yo sé que voy a ser transformada. Lucas 8:44 dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. El borde de su manto, simplemente el borde. Si tan solo tocara el borde. Quizá eran esas bolitas que colgaban, esas borlas que colgaban en ese manto del Señor. Dice Números capítulo 15, verso 38. Números 15, 38. Dice: habla a los hijos de Israel, dice el Señor, y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Verso 40: para que te acuerdes y hagáis todos mis mandamientos y seas santo a vuestro Dios. Estaba ese borde en las orillas de ese manto que traían todos los hijos de Israel. En Deuteronomio 12 dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Te harás esos flecos, estará ese borde para que te recuerdes que tienes que obedecer los mandamientos del Señor. Y estaban ese borde y esos flecos colgando. Y ella dijo: no quiero hacer nada. Yo sé que si solo tocara el borde de su manto, mi vida va a ser cambiada. Yo sé que si tocara el borde de su manto, mi vida va a ser transformada. ¿Cuánto necesitamos de fe para que nuestra vida sea transformada? Un poco, hermano. Si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Si tuvieras fe como una pequeña semilla de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y el monte se movería. Si tuvieras un poquito de fe, esta mujer tenía esa fe necesaria. Y no nada más como un grano de mostaza, dijo, si yo lo toco, si yo toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana, yo sé que voy a ser salva. Ella creyó y se atrevió a tocar al Señor. Tenía una nueva esperanza, tenía una nueva fe, y su vida fue renovada. Dice en el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Me gusta mucho cómo Marcos repite una y otra vez en todo el evangelio, y enseguida, en ese momento, en ese instante, y de repente tal cosa. Y aquí está diciendo, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y ella sabía que había pasado un milagro, porque dice, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En ese momento su enfermedad se quitó. 12 años de sufrimiento, hermano. Imagínate la situación, estaba toda la multitud, está el Señor caminando en medio, Jairo está en un lado, y ella viene por atrás para que nadie se dé cuenta que la va a tocar. Va en medio de toda la gente, quizá escondiéndose o haciendo, ahí abriéndose paso, y de repente llega y toca el borde, y simplemente al tocar el borde, ella sintió en su cuerpo ¡pua!, un milagro, y su vida fue sanada. Y su vida fue transformada, y su vida fue renovada, fue cambiada. Hubo un milagro en su corazón, en su cuerpo. En ese momento, enseguida, la fuente de su sangre se secó. En ese preciso momento se quitó toda enfermedad. El poder de Jesús había fluido hacia el cuerpo de esta mujer, y ella había sido sana de esa enfermedad. Ella sintió la sanidad en su cuerpo. Su salud había sido restaurada. Imagínate cuando a una persona que está en un tratamiento de una enfermedad terminal, y al terminar el tratamiento de repente llega el doctor y le dice, usted es totalmente sana. Le entrega la hoja de los resultados y le dice, su vida es totalmente sana, no tiene ya que venir aquí, usted es libre, ya no hay enfermedad para usted. ¿Cómo se siente esa persona? Quieres gritar, quieres brincar, hay una emoción en tu corazón, un sentir de que ya no estás pasando por esa situación, de que ya jamás vas a volver a esa situación, porque ahora tu vida ha sido transformada por misericordia del Señor. Hay un gozo. Imagínate la situación de esta mujer cuando llega y toca el borde del manto del Señor y siente el poder de Dios en su vida, que es transformada, es sanada, restaurada. Enseguida, en ese momento, ya quedó cambiada su cuerpo. Sintió que el Señor la había sanado. Había un gozo, una alegría, una emoción porque el Señor había hecho algo, porque ella sabía que si lo tocaba iba a ser libre. Qué emocionante, hermano. Qué impresionante. 12 años de sufrimiento. 12 años de sufrimiento. Y en ese instante, cuando creyó, ella fue sanada. El gozo que había en su corazón ha de haber sido impresionante. En medio de la multitud nadie se daba cuenta, pero ella era importante para Dios. Wow. Era una mujer que tenía una enfermedad, era una mujer que estaba que había recibido sanidad, pero había un pequeño problema también. Hubo una situación que pasó en ese momento. Una mujer que había estado enferma, una mujer que había sido sanada, una mujer que era transformada, se enfrentó a una pequeña situación un poco difícil. Su condición fue revelada en público. Verso 30. Ella estaba emocionada porque había sido sana, sintió en su cuerpo que había sido liberada de ese tormento de tantos años. Dice el verso 30. Luego, en ese momento, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La mujer sintió el poder de Cristo en su vida, el poder del Espíritu Santo obrando, trayendo esa sanidad, y sintió la gloria de Dios en su cuerpo. Pero el Señor también sintió el poder salir de su vida.
el poder salir de su cuerpo. Y al sentir que esa mujer lo había tocado, Jesús, conociendo el poder que había salido, se volvió a la multitud. No se quedó viendo al frente, no volteó hacia, ella se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Imagínate el impacto de esta mujer. ¿Qué iba a hacer la mujer? Porque iba a ser apedreada así de descubierta. Ella entró por la espalda para que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Ella entró escondida, entró en medio de la multitud, quizá disfrazada, oculta. No quería que nadie supiera, pero quería lo que el Señor tenía para ella. Al momento que fue sanada, el Señor siente el poder y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Sintió el Señor ese poder salir de su cuerpo. Estaba consciente del poder que tenía para sanar Jesús. No era que Jesús ignorara lo que había pasado. Es más, no era que Jesús ignorara que esa mujer había sido sana. El Señor es soberano y el Señor es omnisciente. El Señor todo lo sabe. ¿Cuántas personas enfermas crees que hayan estado alrededor del Señor? Era una multitud que estaban enfermos, atribulados, endemoniados. Unos lo aventaban, otros lo empujaban. Él decía: prepárenme una barca porque me avientan y me incomodan. Yo tengo que estar arriba de la barca para poder hablar. Iba caminando con Jairo, estaba esa multitud, pero en medio de esa multitud había uno que era importante para el Señor. Ella tenía fe. La diferencia quizá de todos los que estaban alrededor, ella sabía que si lo tocaba, ella iba a ser sana. El Señor pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Tú crees que el Señor no lo sabía? Lo sabía desde antes de que ella fuera a ese lugar. Porque la fe es un don de Dios. La fe no es algo que tú decidas, es algo que Dios te regala, hermano. La fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es porque Dios puso en tu corazón y Él te escogió para que tú fueras hecho un hijo de Él. Y Él te alcanzó y Él tuvo misericordia para poner la fe necesaria para que tú creyeras en Jesús y le entregaras tu vida a Cristo. Jesús sabía, el Señor sabía que esa mujer había escuchado la palabra del evangelio. El Señor sabía que esa mujer iba a reaccionar a esa invitación. Y el Señor sabía, quizá esperaba el momento en que ella lo tocara. No dice la Biblia, pero yo creo que quizá a lo mejor estaba esperando: ya viene, se está acercando. Ya viene, se está acercando. Ya viene, se está acercando. Y de repente la mujer cree, lo toca, es sana en ese momento y el Señor siente el poder y voltea y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Él en su soberana voluntad había decidido sanarla a ella en ese momento. En su soberana voluntad iba rumbo a la casa de Jairo, lo vamos a ver la semana próxima, pero él en su soberana voluntad decidió sanar a esta mujer que ni siquiera vemos el nombre, pero él sí lo conocía todo de ella. Era necesario que ella le dijera a la multitud lo que había sucedido y lo que el Señor había hecho. Entonces esta mujer fue confrontada con su situación. Su corazón fue cambiado de ese gozo, de esa alegría. Ahora vino un corazón humillado nuevamente, quizá un corazón contrito, un corazón compungido. Dice en el verso 33: entonces la mujer, temiendo, ¿estás conmigo? Y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Hermano, cuando estás delante del Señor no te puedes guardar algo. Cuando realmente te encuentras con el Señor y el Señor te confronta, no puedes negar tu situación. No deberíamos negar nuestra situación, porque está aquel que puede cambiar nuestra vida, está aquel que puede transformar nuestra vida. Tenemos que venir y hacer lo que hizo la mujer, postrarnos ante Él y decirle la verdad. ¿Sabes qué, Señor? Yo he sido un rebelde. Reconozco, Señor, que te he rechazado, Señor. Reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que te he fallado. ¿Te acuerdas del corazón de David? Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando viene el profeta y lo confronta y le dice: un hombre tenía muchas ovejas, pero fue y le quitó la oveja a su amigo, ¿te acuerdas? Y la tomó y la mató y se la entregó a los invitados. ¿Qué tenemos que hacer? Y David dijo: pues es digno de muerte. Bueno, por ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y cuando fue confrontado con su pecado, él cayó a los pies del Señor y dijo: realmente yo pequé. No se excusó como Saúl.
Que dijo, no, el pueblo, y escogió para adorar a tu Dios. No, él aceptó su situación. Esta mujer pudo haberlo tocado y su pudo haber ido sin decir nada, pero ella decidió acercarse al Señor, postrarse, humillarse y reconocer lo que el Señor había hecho en su vida. Temiendo y temblando, vino y se postró y le dijo toda la verdad. ¿Me ayudas? Ya voy a terminar. Ella confesó todo lo que había pasado en su vida. Ella confesó todo lo que había vivido en esos 12 años, pero también confesó la fe que tenía en Cristo. También confesó y dijo, pero yo sabía, Señor, yo sabía que si me acercaba y tocaba el borde de tu manto, yo no te quería molestar, quería llegar por atrás, pero si tocaba tu borde, Señor, el borde de tu manto, yo sabía que tú me ibas a sanar. Yo sabía que me ibas a cambiar, Señor. Yo no soy importante como Jairo quizá. Yo no puedo venir y presentarme delante de ti y decirte que vengas a mi casa porque no tengo cómo invitarte. No tengo que ofrecerte, ya gasté todo mi dinero, ya gasté toda mi esperanza, ya gasté todo lo que tenía. No tengo cómo hacerle, Señor. Por eso me acerqué por atrás escondida. Pero cuando llegué, yo sabía que tú me ibas a sanar, Señor. Yo creí que tú me ibas a cambiar. Y me extendí y toqué el borde de tu manto y me sanaste, Señor. Y me transformaste, Señor. Y me cambiaste. Un corazón humillado, un corazón que reconocía su condición, un corazón que no estaba ocultando. Ella sabía que la iban a matar posiblemente porque estaba impura, pero ella reconoció y dijo, dice ahí, le dijo toda la verdad. Hermano, cuando vienes y te presentas delante del Señor, le dices al Señor toda la verdad. Le dices realmente lo que hay en tu corazón y expones y exhibes y abres tu corazón al Señor. O nada más le decimos lo que pensamos que es lo que deberíamos decirle y vivimos en una apariencia delante del Señor. O realmente venimos y le decimos, Señor, esta es mi verdad, soy un mentiroso, Señor. Esta es mi verdad, he adulterado, Señor. Esta es mi verdad, he dicho, he hecho robo, he cometido cualquier situación. ¿Estás dispuesto a comentarla, a exponerla, a decirle al Señor tu condición para que el Señor te transforme? Es necesario que lo expongas delante del Señor. Si confiesas tu pecado, dice la palabra, Él es fiel y Él es justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. El que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa va a alcanzar misericordia. Esta mujer le dijo toda la verdad, confesó todo lo que había pasado en su vida, confesó aún la fe que tenía en Él. Se humilló, se postró a los pies del Señor, reconoció su condición, humilló su corazón. Y al haber humillado su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Y me gusta mucho cómo termina este pedazo, esta sección de este pasaje. Versículo número 34. Él le dijo, hija, tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sí te diste cuenta de lo que dice ahí? No era una extraña para el Señor ya, porque cada uno es importante para Dios. No era una extraña. ¿Cómo le responde el Señor? Al voltear le dijo, hija, tú eres mi hija. No estás apartada de la sociedad, no estás rechazada por mí. Tú eres mi hija, tú eres mi especial tesoro, tú eres mi hija. Y es lo que el Señor nos habla hoy, hermano. Eres un hijo de Dios. Eres parte del pueblo de Dios, escogido por Dios. Si hoy estás aquí es porque el Señor ha puesto el deseo y ha puesto la fe suficiente para venir hoy y para esperar una palabra de Dios que nos hable en Él, su palabra. Él te dice, hijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Ya no era una extraña, era ahora su hija. Tu fe te ha hecho salva. ¿Qué dice Romanos capítulo 10 verso 8? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos salvación, hermano.
Me gusta porque no dice primeramente tu fe te ha hecho sana. Le dice tu fe te ha hecho salva. Lo que el Señor primeramente quiere cambiar en tu vida y transformar en tu vida es tu corazón. Es darte salvación. Es restaurar y cambiar tu futuro, no nada más temporal, sino un futuro eterno. Porque te puedes sanar físicamente, pero te apartas saliendo del lugar. Te puedes sanar físicamente y restaurar y quitar cualquier dolencia, pero te puedes apartar del Señor. Lo que tú y yo necesitamos es una sanidad eterna, para que por toda la eternidad podamos estar delante de aquel que nos dice: hijo, tu fe te hace sano. Hijo, tu fe te hace sano. Si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, si le dices toda la verdad al Señor de tu condición, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Segunda cosa que le dice es: ve en paz. Ya no tienes que estar afligida. Ya se acabaron los 12 años de tortura. Ya se acabaron los 12 años de sufrimiento. Ya se acabaron los 12 años de condenación. Ya se acabó el tiempo en el que tenías que estar aislada y no podías disfrutar de tu familia. Ahora vete en paz. Ahora disfruta de tu familia. Cuando el pueblo de Israel, los judíos dicen shalom, no nada más es paz, sino es esa bendición completa. Es esa completa sí, delante de Dios. No nada más es una paz, sino en todas las cosas hay bendición del Señor. El Señor le dijo: ve en paz. Ve y que la presencia de Dios esté contigo. Ve y que la cobertura de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios esté en todas las áreas de tu vida. Ve en paz. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Al fin encontró la paz que necesitaba. Queda sana de tu azote. Queda sana, queda libre, queda sanada de ese castigo, de ese sufrimiento. En otra versión dice de esa aflicción. Queda sana de esa aflicción que has tenido por años. Queda libre de esa aflicción. Queda sana, queda transformada. Ahora puedes ir y disfrutar de la vida diferente, porque fuiste y te acercaste y tocaste el borde del manto de Jesús. Porque creíste que Jesús lo podía hacer y el Señor lo hizo en tu vida. Porque creíste que el Señor te podía cambiar y Dios lo hizo. Una sanidad integral. Su alma fue sanada. Su cuerpo fue restaurado. Y ahora tenía vida eterna y vida abundante. Ahora era hija de Dios. Termino. No importa, hermano, cuál sea tu condición actual. No importa cuál sea tu condición actual. Tienes un futuro alentador con Cristo. No importa lo que hayas vivido hasta hoy. Yo no sé qué has vivido hasta hoy, pero Jesús sí conoce todo, hasta lo más oculto, lo más encerrado en tu corazón. Pero aún eso el Señor puede cambiar, limpiar, transformar y darte una vida abundante como tú la necesitas. Todos hemos enfrentado una enfermedad por años que nadie podía curar. Todos los que estamos aquí estábamos abatidos. Queríamos solucionar por todos los medios posibles, gastando nuestro dinero, invirtiendo nuestro esfuerzo en tantas y tantas cosas, en diversión, en gustos, en regalos, en cosas para poder saciar nuestra alma, pero nada la podía saciar. Hacíamos lo que sea para ser el centro de atención, para que quizá la fama pudiera hacernos sentir importantes, pero seguía ese vacío en nuestro corazón. Hicimos lo posible para poder ser sanado en nuestra alma, pero no había oportunidad. Luis Pasteur dijo que el hombre tiene un hueco en forma de Dios que solamente Dios puede llenarlo. Por más de que le metas lo que le metas, va a seguir ese vacío, porque tiene esa forma de Dios que solo Dios embona perfectamente ahí. Esa enfermedad que tú y yo teníamos por años se llama pecado, y nada ni nadie la puede quitar de nuestra vida. Solamente aquel que murió y su sangre derramó para limpiar tu pecado y el mío. Solamente Cristo puede cambiarnos. La intentamos cubrir con tantas cosas: placeres, éxito, trabajo, apariencia, pero nada la puede cubrir. En medio de una multitud de opciones como esta mujer tenía, visité tantos doctores, gasté todo mi dinero, pero mi condición era peor. En medio de toda esa multitud de situaciones y opciones que has tenido, hermano, si no están
en el Señor, cada vez tu vida será peor y peor y peor, porque solamente Cristo es el camino, solamente Cristo es la verdad y solamente Cristo es la vida. No hay otro. No hay otro. Cristo es la solución. Quizá te sientes que no puedes acercarte al Señor hoy por tu condición, pero quiero decirte que en medio de esa multitud de 7,000 millones de personas en la tierra, tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Necesitas venir a los pies de Cristo y dejar que el Señor restaure tu vida. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos conocer que tú eres la única solución, Señor. Podemos conocer que tú eres el único Dios, Padre. Podemos conocer, Señor, que tú eres el único que puede sanar nuestra alma, salvar nuestra vida. Tú eres aquel que puede dar cambio, Señor, a todo nuestro futuro. Hemos intentado por tantos medios ser libres, ser transformados, pero nada lo ha podido hacer en nuestra vida. Hemos intentado por tantos medios, Señor, quizá vivimos por años tratando de ser libres de esa condición y queriendo agradar a la gente, queriendo agradar a otras personas, queriendo buscar esa paz en nuestro corazón. Al contrario, venía cada vez peores situaciones y cada día estábamos más afligidos y más afligidos y más desesperados, porque ese hueco seguía nuestra vida. Tú eres, Señor, lo que anhela nuestra alma y lo que necesita nuestra alma. Hoy te pedimos que tu palabra haya hablado a cada corazón, Señor. Y si alguna persona en esta mañana ha sentido, Señor, que no es digno de acercarse a ti, yo te pido que pongas esa fe suficiente para decirle: yo quiero, Señor. Yo me acerco a ti, Señor. Yo me extiendo a ti, porque yo sé que si me acerco, Señor, voy a ser sano, Padre. Yo sé que si toco el borde, Señor, de tu manto, yo voy a ser sano. Y tu palabra nos enseña que no nada más quieres que toquemos el borde. Tú nos quieres adoptar como tus hijos, Señor. Tú nos quieres hacer hijos tuyos. Tú nos quieres hacer parte de tu familia. Tú quieres que nos sentemos en esa mesa del banquete. Tú quieres que sobre nosotros sea ese amor como bandera, Señor. Tú quieres ser quien nos guíe. Tú quieres ser nuestro Padre. Tú quieres ser nuestro Salvador. Tú quieres ser nuestro Señor. No nada más, Señor, el borde. No nada más una sanidad temporal física, sino quieres una sanidad permanente y eterna para nosotros. Hermanos, si esta mañana tú dices: yo quisiera entregarle mi vida a Cristo, yo quiero confiar en Él, yo quiero vivir para Él, yo quiero cambiar mi historia, mi vida. Yo quiero que Jesús cambie mi historia y cambiar mi vida. Yo quiero rendirle mi corazón. Ahí donde estás, dile: Señor, yo te entrego todo mi ser, te entrego todo mi corazón, te entrego toda mi alma, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo lo que he hecho mal. Y hoy, Señor, quiero vivir para ti. Hoy quiero amarte a ti, servirte a ti. Medita un poco en tu corazón y vamos a adorar al Señor. Mientras meditas en tu situación, en tu condición, le entregas tu vida a Cristo.